Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí presentando el primer cómic que edita Arquetipo Editorial con Lalo, Azotador, día 1. Y yo, como representante de la editorial, lo único que puedo decir es que ya era hora de que editásemos un cómic, que fuéramos a la novela gráfica. Yo creo que se está viendo que siempre tuvieron mucha importancia, pero es que ahora es alucinante, ¿no? Solo hace falta ir a una Comic Con, solo hace falta ver cómo crecen los festivales, cómo hacen las exposiciones. Empieza a haber en museos exposiciones de artistas de cómic, pero en todos los museos del mundo. Y una editorial no puede dejar escapar esto, tirar por el cómic, la novela gráfica, como lo queráis llamar. Y nosotros estamos encantados de haber recibido la propuesta de Lalo, y luego el resultado me parece fascinante, me parece alucinante, y estoy convencido que Azotador va a azotar. Y nada más, si quiere Javi decir algo. Pues sí, a ver, desde la editorial, aquí como otro de los representantes de la editorial, pues tenemos muchas ganas, yo personalmente sí que me moría de ganas, de coger una obra de cómic, novela gráfica, como quiera llamarse, y editarla, porque era un paso que había que dar en el sector editorial asturiano, porque de todas las editoriales, digamos, de libros serios, o como quiera llamarse, nadie daba el paso para editar un cómic, que es una obra de expresión narrativa tan válida como un poemario, o una novela, o un libro de relatos. Es que era una especie de timidez editorial que no venía al caso. Y bueno, pues mira, nos ha tocado a nosotros y lo hacemos con gusto. Y ahora pues le pasamos el testigo a Lalo Alonso, el autor, a ver qué impresiones tiene sobre la publicación de su obra. Lo primero, por hacer un poco referencia a lo que habéis dicho vosotros, es cierto que el cómic tiene ese algo que lo hace diferente. Y por ejemplo, en las últimas jornadas del Salón del Cómic de Avilés, la charla de Pepe Larraz, hubo una cosa que dijo, si no me equivoco había sido Pepe Larraz, que dijo que el cómic todavía tiene un punto en el que todavía existe ese punto reivindicativo, todavía es una de las formas de expresión, es visual, es de escritura, pero todavía tiene siempre un punto rebelde y un punto de expresión que aún es libre. Que otros medios, ya lo audiovisual, ya lo musical muchas veces en ciertos aspectos se acaba convirtiendo en algo que va hacia el mercado. El cómic sigue existiendo todavía, mucho cómic rebelde y reivindicativo, y que todavía tiene su forma de poder contar las cosas. Y puedo decir que este lo tiene, porque es completamente he hecho lo que me ha dado la gana. Nadie me ha puesto cortapisas aquí, nadie me ha dicho nada, yo he cantado. Yo la verdad que estoy muy contento con la obra, estoy muy contento con el resultado final. Todas las personas que han tenido ya acceso a la obra me han dicho que es bastante buena, que les ha gustado, que les ha llamado la atención, que tiene una serie de puntos que no se suelen ver, y con eso yo ya me llevo con un canto en los dientes, porque es prácticamente lo que buscaba. Buscaba intentar no crear algo nuevo, pero sí darle pequeñas noticias a algo que ya existía. Bueno, y hablando un poco de la obra, es un superhéroe. Tenemos un superhéroe aquí, un superhéroe con sus peculiaridades, con su amigo, con su ayudante, como lo queramos llamar, con su Robin o con su Hulk, que tiene una peculiaridad absoluta, que a mí lo estábamos hablando antes, y que es una paloma, y es la que hace de... Bueno, pues eso, ¿cómo se te ocurrió la idea de tener de crear ese personaje? Porque me parece un acierto, vamos, me parece que da ese toque underground original, sí. Juega con romper cosas, tiene un toque muy gamberro, muy fresco. Sí, entonces sí. Eso yo creo que tienes que contarnos algo de este personaje. Fue un poco, además ya en el momento en que había empezado a estructurar el guión, yo sabía que iba a haber un momento en el que se iba a tener que dar una pequeña explicación del origen de todo lo que iba a pasar y lo que estaba alrededor. Y iba a tener que poner pequeños ejemplos de otras personas que habían estado en la misma situación. Y siempre piensas pues en ese gran héroe, con ese compañero que es un oso, piensas en diferentes tipos de compañeros animales que hacen un poco de guía y acompañan al protagonista, que dentro de lo que es el que ya se conoce dentro de la escritura como el camino del héroe, siempre existe. Y yo me dije, tirando un poco a esa frase que siempre dice Ignatius, keep it cutre, tira a lo cutre, y dije, la paloma me gusta, tiene ese punto
que es verdad que es un animal que dentro de lo que es en la gran ciudad se tiene como una estima muy, muy mala y como algo tal. Las ratas del cielo. Exacto, las ratas voladoras, también conocidas. Y yo me dije a mí mismo, es que creo que tiene lo suficiente como para poder ser canalla sin que nadie se puede, está justificado que sea mal hablada y que tenga un poco de tiene injuria. Calle, es que tiene calle, exacto, es de barrio, la palabra o sea, tiene calle. La paloma tiene calle. La expresión es tiene calle. Y eso es algo que dice el personaje tiene calle y tener un personaje tan definido, aparte que es muy agradable, es simpático, tiene ese rollo canalla. La paloma es el canallita, tiene ese rollito de calle que le da eso, pues lo que decía antes, le da mucha frescura, me parece muy original y me parece que está muy muy bien tratada y que le da ese rollo, pues bueno, jugando un poco a lo mejor con los grandes superhéroes de Marvel o los grandes superhéroes de DC, los grandes superhéroes. Este es un personaje, a mí me recuerda un poquito, ¿te acuerdas de Capa y Puñal? Sí. La vestimenta, es uno de mis cómics favoritos. Sí. Entonces ¿En me serio? encantaba, sí, me encantó, lo seguí mucho tiempo. Y el rollo de la vestimenta, también el Caballero Luna, yo era un poco rarito. Ya veo, ya. Iban un poco, te iban los indies dentro de iba ese tipo de rollo que era ya, que decía, todavía no estaba muy de moda el personaje un poco oscuro, con un halo de maldad, que hacía a veces cosas buenas. A mí me encanta Torpedo. Y yo veo cosas de todos ellos en este personaje. Que no sé si es que porque los has leído, los has mamado y está en el inconsciente colectivo tal vez de muchos lectores de cómic, como los que ya tenemos unos años, que hemos leído mucho, o es que es una cosa que veo yo, porque también la gente vemos lo que siempre la gente etiquetamos con lo que conocemos. Sí, reconoces, entonces, claro, reconoces buscas lugares comunes que a lo mejor tú ni eras consciente que estaban. En cierta Pues medida yo no te voy a decir que no, porque siempre digo que todo está escrito, ya está todo hecho, ya no hay mucho más que puedas llegar a escribir. No, yo desde el momento en que empecé a hacerla me dije, no voy a hacer algo ultra revolucionario. Tira con esas semillas de cosas que te gustan, o por lo menos en mi caso que me gustan, a la hora de representar personajes y a la hora de llevarlos adelante. Y yo creo que la forma en la que llevé el personaje protagonista y algunos de los personajes que están dentro de la obra, creo que tienen, además de un carácter marcado que se puede llegar a definir con determinados tipos de palabras, está el malo, el bueno, el personaje un poco con doble moral y tal. Cierto es que te puedes llegar a encontrar con que cada uno tiene su pequeño detalle, tiene un punto diferente, un punto ya, en cierta medida personal, porque lo que digo, no iba a inventar nada, pero cierto es que poco a poco ellos fueron cogiendo su forma. Yo no tuve que hacer mucho a la hora de crearlos, simplemente me pedía que el personaje cuando este va a decir esto, este va a actuar de esta manera, cuando pase esto, este personaje va a hacer esto. Es que parece una tontería, pero es muy muy difícil que los personajes tengan alma, ¿no? Que tengan cuerpo, que salgan más allá, que tú veas que ese personaje está definido, que tiene una personalidad propia que le diferencia sobre los demás. En el papel, en el cómic, es muy fácil hacer un dibujo, pero darle, guionizarlo, estructurarlo, es el cine. O sea, aquí hay planos cortos, planos altos, eso también, el cómo identificas a un personaje, desde dónde lo enfocas, también le da personalidad. No es lo mismo enfocar desde arriba, enfocar las grandes escenas como hacía Orson Welles en Ciudadano Kane, que tuvo que meterla. Pues eso en el cómic mola mucho porque les da unas libertades el Orson Welles brutales. No sé cuántos metros. Y yo te digo, el personaje, los personajes tienen eso, tienen alma, están bien hechos, que es muy complicado. Y luego tiene una cosa que vuelve al cómic tradicional. Los cómics de los años 50, de los años 60, toda la tendencia superhéroes americana, la historia era súper sencilla. Le pasa un tipo, lo que llamas el camino del héroe, ¿no? Al final le pasa algo que es muy sencillo, que le da poderes. Y en esa simplicidad pasan muchísimas cosas. Y esos capas de matices son los que al final dan una estructura, es la capa de la cebolla que decíamos. Y yo te tengo que felicitar porque me parece un trabajo alucinante. Estamos hablando de un personaje nuevo que tiene todo, o sea, que tienes personajes, o sea, es decir, es el nacimiento. Si alguien leyó el primer Superman, el que saltaba y no volaba, que era muy básico, bueno, muy sencillo. Estamos un poco ante eso. Por eso digo que aquí hay muchísimo recorrido y no sé, ¿tienes pensado ya? Hay mucho pensado, sí, ¿no? Me gustaría ejecutar, llevarlo por ahí. Hay muchas cosas que están detrás. Ya estoy trabajando en la segunda parte, que ya he dicho más de una vez. De momento el nombre provisional que tiene es Azotador y los bandidos del polvo, que todo aquel que me conoce sabe que siempre tengo un humor con mucho doble sentido,
Y no lo hice aposta. Puedo jurar y perjurar que no lo hice aposta. Pero encaja también en mi estilo, que no voy a negarlo. Me sigue gustando. Y frente a que esta primera obra, en un principio, porque obviamente yo la ubico en Avilés, es un superhéroe que se ubica en una Avilés posapocalíptico en el futuro, porque también fue fruto de su momento, de la pandemia, y dentro de ese momento, en un principio en el que no sabes qué va a pasar, tienes una persona con una imaginación puede llegar a pensar muchas opciones. Entonces, partiendo de esa base, me puse lo peor e intenté hacer algo bueno. Pues te salió algo muy bueno y que hay que leerlo, hay que disfrutarlo. Cualquier amante del cómic tradicional y sobre todo del cómic, ya que esto es un poco lo que decíamos, tiene ese toque de vuelta. Es un cómic muy maduro de una persona para el público adulto. O sea, yo lo veo como un poco para adultos. ¿Lo puede leer un crío de 14 años, de 12? Sí, pero es un público, lo que decíamos, es para un público adulto, lo puede leer cualquier persona y el que haya leído cómic le va a encantar. Y el que no haya leído cómic, pues yo creo que es también una buena forma de entrar en el mundo del cómic. O sea, no tengo ninguna duda y va a funcionar y va a gustar mucho a la gente. Sí, porque tiene muchos puntos en común con antiguos lectores de cómic. No solo porque es en blanco y negro, que esto es intencionado, parecido a los primeros que leyeron cómic americano aquí en España, Vértice, que eran viñetas remontadas y en blanco y negro. Contrariamente a como era originalmente. A mí me recuerda eso, al Torpedo y al Logopract y tal. Como tú dices... Esas son palabras mayores. Sí. A mí personalmente, pues a mí me estás dando un aire, vamos. En cuanto a formato interno y contenido, recuerda a publicaciones de hace unos cuantos años, tipo El Víbora o algo así, que no siempre eran en color y que no siempre eran historias toleradas para todos los públicos. No, de hecho, las portadas del Víbora... Con personajes no intercambiables y que se desarrollaban en una historia, en un mundo, un entorno ficticio que podría ser este. Es muy parecido a este, como tú dices, aunque no lo nombra nunca, pero también puede ser extrapolable a cualquier otra población parecida. Sí, y eso hace identificarse mucha gente. Y en cuanto a la paloma, quería decirlo, que a muchos nos da un poco de ascazo, ¿verdad? Por ahí, pues mira, esto nos reconcilia un poco con este puñetero animal. Es que te cae bien, ¿eh? O sea, la paloma te cae bien, es como el pito grillo, pero sin esa moralina. Sí. Ya, exacto. Él tiene su propio código en cierto aspecto. Tiene su propio código de barrio. Sí. Es así. Sí, a ver, la creación de Palomino Bianco, en concreto, surgió por lo que hemos comentado, porque quería buscar ese rollo de, sí, quiero crear un superhéroe, sí, y quiero que tenga un gran compañero, que sea un animal, que sea tal, pero quería darle ese aire de cotidiano. Y ese aire de cotidiano es un poco lo que me refería antes, al que como es un animal que digamos en cierta medida que no se le respeta, él tampoco tiene por qué respetar a nadie. Entonces puede jugar con ese, puede hacer eso tranquilamente y se siente totalmente impune a la hora de hacerlo. O sea, es un personaje que totalmente te va a decir las verdades a la cara, te va a decir algo que te va a herir, aunque no lo quieras escuchar, y te lo va a decir tal cual. Y es una de las cosas que me gusta, me sentí muy libre a la hora de escribir las cosas que decía, porque en cierta medida era eso, es totalmente libertad, es impunidad a la hora de hacer cualquier cosa. ¿Qué más me da? Si luego no te gusta me voy volando. O sea, era completamente eso. Sí, bueno, una cosa que me imagino que algunos querrían saber, en su conjunto el proceso de crearlo llevó mucho y se sufrió mucho en el intento de llevarlo a cabo. Hubo bastantes complicaciones, porque el hecho de ser autor completo, siempre he dicho que trabajar en equipo tiene su ventaja, porque al trabajar en equipo pues se apoyan unos en otros. El hecho de trabajar solo, no tienes que aguantar a nadie, pero también las decisiones que tomas son irrevocables y son culpa tuya, no puedes echarle la culpa a otro. Entonces, el trabajar solo tiene su... Sobre todo en una primera obra que quieres hacer algo... Yo en un principio pensé hacer algo simple y al final, como siempre, me complico. O sea, es una cosa que no sé si le pasa al resto de gente, pero yo cuando quiero hacer algo simple, al final cuando me quiero dar cuenta tengo de este cómic en concreto, que no es que ahonde demasiado en la trama, yo tengo una libreta entera con todo lo que ha pasado años anteriores, con todo lo que ha pasado, qué les ha pasado a los personajes y demás. Eso lo hacía Hemingway, la llama la teoría del iceberg. Sí, exacto. Yo estoy bastante contento en ese aspecto, porque
lo quería hacer a propósito. O sea, en un principio me quería crear algo tan pequeño, pero poco a poco quería que fuera más grande y a lo mejor, pues ambición o lo que sea, decidí coger las partes que yo creí que fueran más importantes y tirar para adelante. Además de que yo tenía que tener otro trabajo, porque siempre digo que, aunque me quiera dedicar a esto y lo hago de forma, ahora ya puedo decir que soy un autor con una obra publicada, las facturas se tienen que pagar todos los meses y yo tengo que trabajar en otro sitio. Entonces tuve que compaginarlo con otros trabajos que fueron varios y a lo largo del tiempo. Pero eso hacía que las noches hasta las 3 de la mañana dibujando no fueran tan duras en el fondo. Yo sigo pensando que me iba a la cama cansadísimo, me levantaba al día siguiente, pero satisfecho, ¿sabes? Es una sensación un poco extraña. Es como, ¿cómo puedo estar tan cansado y tan hecho mierda, pero levantarme sonriendo e ir a trabajar? ¿Tienes un motivo? Estás haciendo tu camino de tu superhéroe. En cierta medida sí, claro. Y ver la aceptación, ver que el resto de gente cuando lo ve entiende referencias, encuentra cosas que ni siquiera yo mismo me había dado cuenta a la hora de escribir algunas de las cosas. Ver que tienen que las dobles lecturas que quiero meter se entienden. Sí, soy partidario del muestra, no cuentes. Que la gente sea capaz de verlo. Por eso en el proceso del cómic yo me di cuenta, por ejemplo, que muchas de las páginas tuve que eliminar bocadillos, porque llegaba un momento de no necesito decir nada, se entiende. Lo que no suma resta. Exacto. Yo también, lo que no suma resta. Y por eso si puedes contar lo mismo con 10 palabras menos, es que te sobran 10 palabras. Exacto. Yo estoy bastante contento en el proceso, ha sido duro y ha costado, pero aquí está. Sí, está bien. Está bien ver los esfuerzos recompensados, porque esto ha sido un proceso más o menos largo de trabajo y que además es curioso porque a la vez que homenajea al género superheroico americano, también se ríe de él a la cara. No tiene ningún tipo de complejo. Sí, a ver, los homenajes pueden tener muchas formas y el tono irónico no descarta que sea un homenaje, no descarta que haya cariño a la hora de hacerlo. Por ejemplo, yo tuve que simplificar, en un principio mi estilo de dibujo era mucho más trabajoso y además con un trabajo, con poco tiempo, queriendo hacer algo relativamente en un espacio corto de tiempo, tuve que simplificar el estilo de dibujo. Y no tuve que ir a buscar, como suele pasar, ir a buscar referencias de ver cómics o leer a algún otro autor. No necesité buscarme a alguien, un pilar sobre el que apoyarme. Poco a poco el estilo se fue generando un poco solo y aunque cierto es que es la obra de un dibujante todavía amateur y podemos encontrar que hay cosas que son muy mejorables, estoy muy orgulloso de porque todo lo que hay, cierto es que sale de mí. No hay... quitando pequeñas referencias que se buscan a propósito para hacer el pequeño homenaje, porque justo además hay una de las viñetas que está sacada, una de las posturas del personaje está sacada de John Paul Lyon, porque justo el día que estaba dibujando esa página falleció el autor en concreto y decidí meterle un homenaje en forma de página, que es algo que queda para mí muchas veces. Son guiños que te dan diversión mientras lo estás haciendo. Que muchas veces dices, no lo va a pillar nadie. Luego te sorprendes porque hay gente que lo pilla. Exacto, me he sorprendido muchísimo. Es lo que dices tú, estoy haciendo esto, nadie lo va a pillar y vaya a decir, oye, ¿sabes qué me recuerda a tal? Y dices tú. Dan ganas de decir, sal de mi cabeza. O sea, al final no somos tan raros, creemos que somos muy raros, pero hay mucha gente. Yo siempre lo digo, a mí me lo dijo Elia Barceló hace mucho tiempo, ¿no? La dama de la novela de ciencia ficción española, la llaman así, a ella no le gusta el título, pero lo tiene. O sea, y decía ella, lo que tienes que llegar es que te lo vean. Hay un montón de raritos, ¿no?, que comprarían esta obra. Ella me lo dijo, yo siempre lo pensé que era una niña rarita y cuando tuve la suerte de que Lengua de Trapo, Anagrama, no sé qué, empezaron a mover los libros, llegaron a un público y ese público me compró. El que lea esto lo va a comprar, no tengo ninguna duda. Sí, porque, a ver, uno de los atractivos que tiene este libro, que lo voy a llamar libro, aunque sea cómic, es que, a ver, dentro de la sencillez, es la misma sencillez que no se pierda en preciosismos ni en laberintos argumentales, te cuenta la historia como debe ser, sin tratar de ser un canto grandilocuente a sí mismo. Y es lo que necesitábamos nosotros, tanto como editorial como el mismo sector editorial, porque estamos cansados de ver libros que son un homenaje al ombliguismo.
Y esto es una forma de quitarse ese San Benito de encima. No trata de ser alta cultura, porque la alta cultura realmente no existe. Existe la cultura sin más. Y el cómic es una más de tantas. No es ni un hermano menor ni nada. Es una obra literaria tan digna como cualquier poemario o novela o relatos, como decía antes. Por eso a mí el hecho de que hicierais la incursión en el mundo del cómic y me eligierais a mí para llevarlo adelante, para mí es un halago, vamos. O sea, es un WhatsApp de vienes a mi casa a follar a las 3 un domingo, ¿sabes? Es algo precioso, algo que para mí no tiene precio. Porque sí, porque una editorial, como por ejemplo en este caso ha sido Arquetipo, en el momento en el que yo había empezado este proceso, teníais el ojo encimachado, queríais ver cómo iba, en ningún momento ha habido ningún tipo de control sobre ella, es hazlo y luego tráemelo. Dejé el látigo en casa. Y acabar una obra, en el caso de ser un autor principal, primario, ahora mismo es mi primera obra, saber que ya está ahí alguien detrás que quiere verlo, aunque solo sea de forma curiosa, da mucho más aire de lo que te puedes imaginar. O sea, os lo agradezco por eso, por el hecho de que ese pequeño respaldo, aunque solo sea el, bueno, tráemelo, ya lo veremos, a mí ya me dio mucho aire. Pues nada, nos encantados de darte aire, pero lo importante es que la gente lo lea. Los cómics, las cosas que se hacen, si no se leen, se mueren. Y si las lees, no. Exacto. Y tiene que molar que de los 20 libros que tenemos hoy aquí, o los 25 que hay ahora mismo sobre la mesa, hay muchos más, no os preocupéis, de esos, cuando estén distribuidos, haya varias personas que quieran el 2, que quieran más, que quieran seguir escuchando historias de Azotador. Bueno, que sepa que ya está en proceso. Y eso es la magia de esto. Y yo por mi parte nada más que felicitarte y darte las gracias a ti por hacer este cómic. No, muchas gracias a vosotros. Yo lo mismo, animar a la gente a introducirse en este mundo, o en el principio de este mundo, porque como el autor dice, habrá más. Así que es una buena historia de introducción en la que zambullirse. Así que, sin más, aquí están los libros, aquí el autor, y gracias por ofrecernos esto. Pues muchas gracias. ¿Dónde se puede comprar y el precio o algo así, no? Bueno, podéis comprarlo desde la página editorial de Arquetipo. Toda la información está en la página. Directamente Además del autor, al WhatsApp, al teléfono privado, picarle en casa, podéis a buscarle familias y amigos. en sus Me gusta mucho que cuando la gente pasa en coche me pita y me insulta y me dice... Y empezará a estar distribuido en librerías ya a lo largo de los próximos días, porque es que es calentito, calentito, literalmente. Se acaba de llegar ya. ¿Y tu Instagram o algo así? Lalo Alonso García, que es mi Instagram, que es donde se puede ver lo que se me ocurre. La verdad que ahí lo único que hago es subir las cosas que se me ocurren. Ahora hará un Instagram que se llama Azotador nada más y lo alimentará con... Mira, Con no lo había pensado. Y puedes seguir dibujando el personaje y la paloma haciendo cositas y tal. Mira, es verdad, no es mala idea. El hecho de... a ver, yo me organizo muy mal. Ya me cuesta muchas veces llevar... Puede estar la paloma dirigiendo el Instagram directamente. No, puede. Puede contestar, O sea, contesta la paloma. no te preocupes Los mensajes, que... contesta la Es paloma. más de Twitter, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad, es cierto. pero esta es una paloma que tienes así, te va a salir por donde sea, por donde menos te lo esperas. Entonces, Una paloma Tinder, multitarea. esta paloma es de Tinder. Esta paloma tiene Tinder propio, vamos, o sea... Bueno, Pues pronto, nada. ¿qué? Venga.